dos héroes enfrentan la muerte. En Bohemia, la Biblia había sido traducida ya por el siglo IX y el culto público se realizaba en el idioma del pueblo. Pero Gregorio VII estaba decidido a esclavizar al pueblo y se proclamó una bula que prohibía el culto público en idioma bohemio. El Papa declaró: place al Omnipotente que su culto se celebre en un lenguaje desconocido. Pero el cielo había provisto medios para la preservación de la Iglesia. Muchos valdenses y albigenses, acosados por la persecución, llegaron hasta Bohemia y trabajaron diligentemente en secreto. Así se preservó la verdadera fe. Antes de los días de Hus, había en Bohemia hombres que condenaban la corrupción de la Iglesia, pero el clero comenzó a temer y se inició la persecución contra el Evangelio. Después de un tiempo se decretó que todos los que se apartaran del culto romano fueran quemados. Pero los cristianos tenían la esperanza de que su causa triunfaría. Uno de ellos pronunció al morir: se levantará uno de entre la gente común, sin espada ni autoridad, y contra él no podrán prevalecer. Ya había uno que estaba levantándose, cuyo testimonio contra Roma conmovería a las naciones. Juan Hus había nacido en un hogar humilde y quedado huérfano a temprana edad por la muerte de su padre. Su piadosa madre, considerando que la educación y el temor de Dios eran las posesiones más valiosas, trató de proveerle esta herencia a su hijo. Hus estudió en la escuela provincial y luego, por caridad, fue admitido en la Universidad de Praga. En la universidad, Hus pronto se distinguió por sus rápidos progresos. Su conducta bondadosa y amable hizo que todos lo apreciaran. Era un creyente sincero de la Iglesia romana y un fervoroso buscador de las bendiciones espirituales que ella afirmaba otorgar. Después de completar su curso universitario, ingresó al sacerdocio. Se destacó rápidamente y pronto llegó a formar parte de la corte del rey. Fue nombrado profesor y luego rector de la universidad. El humilde alumno que fuera admitido por caridad había llegado a ser el orgullo de su país y su nombre era famoso en toda Europa. Jerónimo, que más tarde llegó a asociarse con Hus, había traído consigo de Inglaterra las escrituras de Wycliffe. La reina de Inglaterra, quien se había convertido a las enseñanzas de Wycliffe, era una princesa bohemia. Por medio de su influencia, las obras del reformador circularon ampliamente en su Bohemia natal. Hus miraba con buenos ojos las reformas propiciadas. Aunque él no lo sabía, ya había entrado en una senda que lo llevaría muy lejos de Roma. Por esta época, dos desconocidos de Inglaterra, hombres instruidos, habían recibido la luz y habían venido a difundirla en Praga. Pronto se los obligó a guardar silencio,
pero ellos no estaban dispuestos a abandonar su propósito y recurrieron a otros medios. Como eran pintores, además de predicadores, dibujaron 2 cuadros en un lugar abierto al público. Uno representaba la entrada de Cristo en Jerusalén, humilde y montando en un burro, y seguido por sus discípulos, vestidos con indumentaria gastada por los viajes y descalzos. El otro cuadro representaba una procesión pontificia. El Papa, con ricas vestimentas y una triple corona, montado sobre un caballo magníficamente adornado, precedido por trompetas y seguido por cardenales y prelados en un despliegue deslumbrante. Las multitudes venían a observar los cuadros. Ninguno podía dejar de ver la moraleja. Se produjo gran conmoción en Praga y los extranjeros vieron que era necesario partir de allí. Pero los cuadros dejaron una profunda impresión en Huss y lo indujeron a un estudio más profundo de la Biblia y de los escritos de Wycliffe. Aunque todavía no estaba preparado para aceptar todas las reformas propiciadas por Wycliffe, vio el verdadero carácter del papado y denunció el orgullo, la ambición y la corrupción del clero. Las noticias llegaron a Roma y Huss fue citado para presentarse ante el Papa. Obedecer significaría una muerte segura. El rey y la reina de Bohemia, la universidad, miembros de la nobleza y altos funcionarios del gobierno se reunieron para pedir al pontífice que se le permitiera a Huss permanecer en Praga y responder mediante un enviado. En lugar de esto, el Papa procedió al juicio y la condenación de Huss y declaró que la ciudad de Praga estaba bajo interdicto, censura eclesiástica. En aquella época esta sentencia producía alarma. El pueblo consideraba al Papa como el representante de Dios que tenía las llaves del cielo y del infierno y que poseía el poder para invocar juicios. Se creía que hasta que el Papa no quitara el interdicto, los muertos estaban excluidos de las moradas celestiales. Todos los servicios religiosos quedaban suspendidos, las iglesias se cerraban, los matrimonios se celebraban en los cementerios adyacentes a las iglesias. Los muertos eran enterrados sin ceremonias en zanjas o en el campo. Praga se llenó de disturbios. Muchos denunciaban a Huss y demandaban que fuera entregado a Roma. Para calmar la tormenta, el reformador se retiró por un tiempo a su aldea nativa, pero no cesó en sus labores, sino que viajó por el campo predicando a multitudes que escuchaban de buena gana. Cuando la efervescencia de Praga se apaciguó, Huss regresó para continuar predicando la palabra de Dios. Sus enemigos eran poderosos, pero la reina y muchos nobles eran sus amigos, y el pueblo en gran número estaba con él. Huss había trabajado solo, pero ahora Jerónimo se unió a la reforma. A partir de allí unieron fuerzas y ni la muerte habría de separarlos. Huss se destacaba en las cualidades que constituyen la verdadera fuerza de carácter. Jerónimo, con verdadera humildad, percibía los valores de Huss y seguía sus consejos.
Mediante los esfuerzos unidos de ambos, la reforma se extendió rápidamente. Dios permitió que brillara abundante luz en la mente de estos hombres escogidos y les reveló muchos de los errores de Roma, pero ellos no recibieron toda la luz que debía ser dada al mundo. Dios estaba sacando al pueblo de las tinieblas del romanismo y lo dirigía paso a paso, conforme podían sobrellevarlo. Como la plena gloria del sol del mediodía para los que han estado por largo tiempo morando en la oscuridad, toda la luz junta los habría hecho retroceder. Por lo tanto, Dios la reveló poco a poco, a medida que el pueblo era capaz de recibirla. El cisma de la Iglesia continuó. Ahora 3 papas competían por la supremacía, y esto produjo gran inquietud en la cristiandad. No contentos con lanzarse anatemas entre sí, cada uno trataba de comprar armas y reclutar soldados. Para ello había que tener dinero, y para conseguirlo se ofrecían a la venta las dádivas, los oficios y las bendiciones de la Iglesia. Con creciente valentía, Huss protestaba enérgicamente contra las abominaciones toleradas en nombre de la religión. El pueblo acusaba abiertamente a Roma como la causa de las miserias que agobiaban al cristianismo. De nuevo Praga se vio al borde de un conflicto sangriento. Como en los tiempos pasados, el siervo de Dios fue acusado de estar creando problemas a Israel. La ciudad de nuevo fue puesta bajo interdicto, y Huss se retiró otra vez a su aldea nativa. Pero iba a hablar desde un escenario mayor a toda la cristiandad antes de dar su vida como un testigo de la verdad. Se reunió un concilio general que debía sesionar en Constanza, al suroeste de Alemania, convocado de acuerdo con el deseo del emperador Segismundo por uno de los 3 papas rivales, Juan XXIII. El Papa Juan, cuyos carácter y conducta no soportaban la investigación, no se atrevió a oponerse a la voluntad de Segismundo. Los principales objetivos que se buscaban era solucionar el cisma de la Iglesia y desterrar la herejía. Los otros 2 antipapas fueron citados para presentarse, y también se requirió la presencia de Juan Huss. Los 2 antipapas fueron representados por sus delegados. El Papa Juan asistió con mucho recelo, temiendo que se le pidiera cuenta de los vicios con que había corrompido la tiara y de los crímenes por medio de los cuales la había conseguido. Sin embargo, hizo su aparición en la ciudad de Constanza con gran pompa, asistido por eclesiásticos y una comitiva de cortesanos. Por encima de su cabeza había un palio, dosel, de oro, sostenido por 4 de los principales magistrados. Se llevaba delante de él la hostia, y las suntuosas vestiduras de los cardenales y de los nobles constituían una imponente ostentación. Mientras tanto, otro viajero se acercaba a Constanza. Huss dejó a sus amigos como si nunca iría a encontrarse de nuevo con ellos,
ya que sentía que su viaje lo conducía a la hoguera. Había obtenido un salvoconducto del rey de Bohemia y otro del emperador Segismundo, pero hizo todos sus arreglos teniendo en mente la probabilidad de su muerte. En una carta a sus amigos les decía: «Hermanos míos, parto con un salvoconducto del rey para hacer frente a mis numerosos y mortales enemigos. Cristo Jesús sufrió por sus muy amados y por lo tanto habremos de extrañarnos de que Él nos haya dejado su ejemplo. Por lo tanto, amados, si mi muerte debe contribuir a su gloria, oren para que se realice rápidamente y que Él me habilite a soportar todas mis adversidades con perseverancia. Oremos a Dios para que yo no suprima una sola tilde de la verdad del Evangelio, con el fin de dejar a mis hermanos un excelente ejemplo para seguir». En otra carta, Huss hablaba con humildad de sus propios errores, acusándose a sí mismo de haber sentido placer al usar suntuosos ropajes y haber malgastado tiempo en ocupaciones frívolas. Luego añadió: «Que la gloria de Dios y la salvación de las almas ocupen tu mente, y no la posesión de beneficios y propiedades. Cuida de no adornar tu casa más que tu alma, y por encima de todo, presta atención al edificio espiritual. Sé piadoso y humilde con los pobres, y no consumas tus recursos en festines». En Constanza, a Huss se le concedió plena libertad. Al salvoconducto del emperador se añadió una promesa personal de protección por parte del Papa. Pero violaron estas repetidas declaraciones y después de muy corto tiempo, el reformador fue arrestado por orden del Papa y los cardenales y arrojado en un inmundo calabozo. Más tarde fue transferido a un fuerte castillo que estaba al otro lado del Rin, y allí lo mantuvieron preso. Poco después, el Papa también fue confinado en la misma cárcel, luego de que se comprobara que era culpable de los delitos más indignos, además de asesinatos, simonía y adulterio, pecados que no podían ser mencionados. Pronto fue privado de la tiara, los antipapas también fueron depuestos y se eligió un nuevo pontífice. Aunque el Papa mismo era culpable de crímenes mayores que los que Huss les había atribuido a los sacerdotes, el mismo concilio que degradó al pontífice procedió a condenar al reformador. Su encarcelamiento levantó gran indignación en Bohemia. El emperador, determinado a no violar su salvoconducto, se opuso a la decisión tomada contra Huss. Pero los enemigos del reformador presentaron argumentos para probarle que no debía cumplirse la palabra empeñada con herejes y con personas sospechosas de herejía, aunque se les hubiera provisto de salvoconducto del emperador y los reyes. Debilitado por la enfermedad, ya que el húmedo calabozo le produjo una fiebre que casi terminó con su vida, Huss fue llevado por fin ante el concilio. Encadenado, compareció ante el emperador, quien había empeñado su buena fe para protegerlo. Mantuvo firmemente la verdad
y expresó una solemne protesta contra las corrupciones del clero. Cuando se le pidió que eligiera entre retractarse de sus doctrinas o sufrir la muerte por medio del martirio, aceptó esto último. La gracia de Dios lo sostuvo. Durante las semanas de sufrimiento que precedieron a su sentencia final, la paz del cielo llenó su alma. Escribo esta carta en mi prisión, le decía a un amigo, y con mi mano encadenada, esperando que mañana se cumpla mi sentencia de muerte. Cuando con la ayuda de Cristo Jesús nos encontremos de nuevo en la paz deliciosa de la vida futura, descubrirás cuán misericordioso se ha mostrado Dios hacia mí, cuán eficazmente me ha sostenido en medio de mis tentaciones y mis pruebas. En su calabozo Hus previó el triunfo de la fe verdadera. En sueños vio al Papa y a los obispos borrando los cuadros de Cristo que él había pintado en las paredes de la capilla de Praga. Esta visión lo perturbó, pero al día siguiente volvió a soñar y entonces vio a muchos pintores ocupados en restaurar estos cuadros en mayor número y con colores más brillantes. Los pintores, rodeados por una inmensa multitud, exclamaron: «Ahora que vengan los papas y los obispos, nunca los volverán a borrar». Dijo el reformador: «La imagen de Cristo nunca será borrada. Han querido destruirla, pero predicadores mucho mejores que yo la pintarán de nuevo en todos los hogares». Por última vez, Hus fue llevado ante el concilio. Una vasta y brillante asamblea. Estaban el emperador, príncipes del imperio, representantes reales, cardenales, obispos, sacerdotes y una gran multitud. Le pidieron que expresara su última decisión y Hus declaró que se negaba a retractarse. Fijando su mirada en el monarca que en forma tan vergonzosa había violado su palabra empeñada, declaró: «Resolví de mi propia y libre voluntad presentarme ante este concilio bajo la pública protección y la fe del emperador aquí presente». El bochorno cubrió la cara de Segismundo mientras los ojos de todos se fijaban en él. Habiéndose pronunciado la sentencia, comenzó la ceremonia de degradación. De nuevo se lo exhortó a retractarse, pero Hus replicó volviéndose hacia el pueblo: «¿Con qué cara vería entonces los cielos? ¿Cómo miraría yo a las multitudes de hombres a quienes les he predicado del Evangelio puro? No, aprecio más su salvación que este pobre cuerpo condenado ahora a la muerte». Entonces le quitaron las ropas sacerdotales, una por una, y cada obispo pronunciaba una maldición mientras realizaba su parte de la ceremonia. Finalmente colocaron sobre su cabeza una coroza o capirote, un cono alargado de papel engrudado que llevaba pintadas figuras de demonios, y con la palabra archiereje bien clara en la frente.
dijo Jas. Muy gozosamente usaré esta corona de vergüenza por tu causa, oh Cristo, porque por mí llevaste la corona de espinas. Entonces fue conducido hacia afuera. Una inmensa procesión lo siguió. Cuando todo estaba listo para encender el fuego, exhortaron una vez más al mártir a que se salvara renunciando a sus errores. ¿A qué errores renunciaré?, dijo Jas. No me reconozco culpable de ninguno. Pongo a Dios por testigo de que todo lo que he escrito y predicado ha sido con el propósito de rescatar a las almas del pecado y la perdición. Y por lo tanto, muy gozosamente confirmaré con mi sangre la verdad que he escrito y predicado. Cuando se encendieron las llamas en torno a él, comenzó a cantar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y así continuó hasta que su voz fue silenciada para siempre. Un celoso partidario del Papa, describiendo el martirio de Jas y el de Jerónimo, que fue realizado poco tiempo después, dijo: se prepararon para el fuego como si fueran a una fiesta de casamiento. No pronunciaron ningún clamor de agonía. Cuando se elevaban las llamas, comenzaron a cantar himnos, y apenas la furia de la hoguera pudo detener sus cantos. Cuando el cuerpo de Jas se hubo consumido, se arrojaron sus cenizas al Rin, y éste las llevó al océano para que fueran semillas esparcidas por todos los países de la tierra. Aún en lugares en aquel tiempo todavía desconocidos, iban a producir abundante fruto en forma de testigos de la verdad. La voz que se oyó en la sala del concilio de Constanza despertaría ecos en todos los siglos venideros. Su ejemplo animaría a multitudes a permanecer firmes frente a la tortura y la muerte. Su ejecución exhibió ante el mundo la maligna crueldad de Roma. Los enemigos de la verdad estaban promoviendo la causa que trataban de destruir. Sin embargo, la sangre de otro testigo debía hablar de la verdad: Jerónimo.